No come, no come. Por la pura. Carnecita más de la sopa. Doctor Renato, buenas tardes. ¿Me escucha? Te escucho. Ya.
Ya, quiero saber si se escucha. Sí se escucha. Listo. Se escucha, se escucha. Muy bien, ya vamos a comenzar. Primero que todo, buenas tardes con todos. Al igual que ustedes, yo también fui sorprendido con esta charla. O sea, estaba en la idea volver a repetirla, enfocándonos en tratamiento, pero también, al igual que ustedes, me pusieron este horario que es hora de almuerzo. Así que solo vamos a hablar netamente de tratamiento del COVID-19, enfocado en el primer nivel de atención. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que son parte del equipo de seguimiento. Eh, Ahora que ya, entre comillas, estamos más juntos, o sea, ya tanto respuesta rápida como seguimiento trabajamos juntos, es igual de importante seguir actualizándonos y se van a dar cuenta que en esta charla también hay cosas que ya sabemos, pero hay algunos otros detalles que quizás sean importantes mencionarlos, ¿no? Eh, y en segundo lugar, agradecer a M de la San Martín por facilitarnos la plataforma de Zoom. Pueden buscarlo en sus redes. Vamos a comenzar diciendo de que está bien claro eh, de que no hay que olvidarnos las cosas básicas, ¿no? Hay un artículo que siempre recuerdo, un correspondence del Lancet que dice, don't forget the basics, no nos olvidemos las cosas básicas, que es el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Y es dentro de todo la respuesta que siempre tenemos que dar. Dicen, doctor, sigo contagiando, tú puedes decirle no, pero sí, no te olvides usar tu lavado de manos, distanciamiento, mascarilla. Doctor, ya me curé, ¿puedo contagiarme de nuevo? Tú le dices hasta donde yo sé, pueden haber un caso de recontagio, no te des por netamente curado, protegido, igual usa distanciamiento, lavado de manos, usa mascarilla. Eso es lo más básico, porque si le quieres hablar de vacunas más adelante, tratamientos con anticuerpos monoclonales, primero lo más básico y lo más económico es distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, ¿no? Ahora, vamos a hablar, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, en el sentido va de que este estudio muestra de que en la piel el COVID-19 tiende a estar mucho más horas que la influenza. Entonces, la influenza más o menos se va a la hora, el COVID-19, el SARS-CoV-2 se encuentra unas 8 horas si es que tú no te lavas. Por eso es constantemente hay que recordar a los pacientes lavado de manos, ¿no? La mejor manera de tratar a alguien es previniéndolo, ¿no? No quiero dejar de mencionar esto que para algunos se han estado presentes en una charla que hicimos. El COVID-19 podemos dividirlo por clústeres de enfermedad y la idea de este artículo que se ha mantenido en preprint es que estos clústeres nos pueden orientar a qué pacientes se van a complicar. Entonces, los pacientes que se van a complicar tienden a estar en el grupo 4, 5 y 6 que se menciona ahí, ¿no? O sea, aquellos pacientes que debutan con bastante malestar de cuerpo, dolor de cabeza, voz entrecortada, dolor de pecho y fatiga, sobre todo adultos mayores con fatiga y voz entrecortada, esos son pacientes que hay que monitorizar seguido, idealmente cada 48 horas, programar visitas, porque esos son los pacientes que van a entrar al tema de falta de aire, ¿no? Entonces, ahora tenemos muchos menos casos que antes, afortunadamente. Igual esperamos en algún momento algún tema de alguna segunda ola, pero a lo que voy es que ahora tenemos la oportunidad de programar mejor las visitas, de seguir mejor a estos pacientes y evitar de que fallezcan, evitar de que se compliquen, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los pacientes que debutan con esas molestias es donde tengo que estar bien alerta con mi tratamiento y con mi seguimiento, que va a ser importante, ¿no? Ojo que también va por el lado de que la voz entrecortada, que a veces lo ves, que aquí lo escriben como hoarseness, eh, no es un término que usamos netamente en las historias clínicas, pero digamos, eh, tú lo ves cuando hablas con el paciente y es algo que tú, por ejemplo, tienes que darte cuenta de que una voz entrecortada no significa que desatura. Su saturación es normal, pero tú ya te proyectas a que es un paciente que lo vas a seguir. Ahora, la distribución de pacientes de acuerdo a los casos, a cómo son las presentaciones, hablamos de leve, moderado, severo y crítico. Nosotros netamente vemos los leves, vamos a ver asintomáticos, vamos a ver leves, vamos a ver a veces moderados, sobre todo ustedes, chicos, que se encargan de la parte de seguimiento. Yo he sido gran parte del trabajo en respuesta rápida, algunas veces he apoyado en algunas cosas de seguimiento, pero entiendo de que también ustedes tienen un protocolo
conversando con la doctora Verónica Soto, que es del trabajo de ivermectina, me dijo, estoy maravillada, encantada con el trabajo que netamente hacen, tanto respuesta rápida como seguimiento. Son dentro de todo dos escuelas de un mismo virus, pero son dos escuelas que hacen las cosas de una manera muy organizada, así que experiencias también contadas por grandes amigos de seguimiento me hacen dar cuenta de que estamos haciendo bien las cosas, pero siempre hay que buscar mejorar. Entonces, en el tratamiento ambulatorio voy a comenzar hablando un poquito de lo que hay de Perú, pero la realidad es que no ha habido un tratamiento que haya probado ser efectivo y que sea recomendado para tratar a todos los pacientes con COVID-19, y de igual manera no existe un tratamiento preventivo, ¿no? Entonces, esto de acá es una pequeña revisión que yo hice. O sea, no, hasta ahora incluso, esto lo he hecho hace como 4 meses y hasta ahora es lo mismo. No existe ningún tratamiento que haya probado ser efectivo o que ayude a prevenir síntomas, ¿ya? Entonces, la mayor parte de los tratamientos que se recomiendan se enfocan en ensayos clínicos, experiencia en pacientes hospitalizados, también son observacionales. Y bueno, ya enfocándonos en la parte de Perú, se ha decidido que bajo la responsabilidad de cada médico, el tratamiento en personas de riesgo puede involucrar el cuidado médico, el estándar de seguimiento, llamadas, manejo de síntomas. La hidroxicloroquina, que obviamente sí, todavía sigue en la norma, en la guía peruana, pero no se saca, no hay una actualización. La ivermectina, que vamos a conversar bastante la ivermectina también. Combinar ambas, que no lo recomiendo. Ya no yo nunca recomiendo hidroxicloroquina y con toda la evidencia ya descártalo. Si deseas usarlo por un tema tuyo, un tema de humanidad, creo que no, ya depende de ti, pero la recomendación es solo usar hidroxicloroquina en ensayo clínico, ¿ya? Bueno, hay que recalcar que aquí dice un beneficio hipotético, ¿no? Entonces ya con todo lo que sabemos de COVID-19, hablar de beneficios hipotéticos ya no es una realidad. Ya sabemos bastantes cosas, pero igual esta guía que fue emitida el 9 de junio, y de junio hasta ahora ya han pasado casi 5 meses, en donde no se ha actualizado, no hay una revisión, en donde se sigue mencionando en el manejo ambulatorio de pacientes la ivermectina como dosis única y la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en nuestras guías peruanas, en donde el 95% del grupo de trabajo avaló el uso de la ivermectina, que es del famoso comité de expertos, y la hidroxicloroquina en un 60%. Entonces, fue una opinión de expertos, su uso, la decisión de hacer uso de ellas. Hay bastante manejo de intereses, también hay pelea de orgullos, está todo bien manchado, pero es lo que tenemos. Entonces, la decisión de tratamiento se basa en la evaluación clínica epidemiológica de cada caso. No tienes que confiarte en las pruebas. Hay gente que a veces con IgG te daba ivermectina, hay gente que con mixto te daba hidroxicloroquina. No te confíes en las pruebas, tú tienes que ver si es un paciente que no tiene síntomas, si marca una prueba rápida, que ya no estamos usando, pero marcar una prueba rápida positiva, no le das nada. Un paciente con prueba molecular positiva, tú tienes que ver en qué contexto se encuentra. Si es un paciente con prueba molecular que de repente es presintomático, lo tienes que seguir de aquí a 2 días. Si en 2 días no desarrolla síntomas, pasa a ser un asintomático, ese es el otro escenario. Y lo otro, que recuerde que haya tenido síntomas o haya tenido un contacto hace un par de semanas y tú le encuentras un hisopado positivo, quiere decir que está haciendo el viral shedding, quiere decir que está eliminando virus. Entonces, esos son los contextos que podemos encontrar una prueba molecular positiva y a tenerlo en cuenta con nuestro tratamiento. Entonces, todavía se mencionaba acá, antibióticos de manera rutinaria no están indicados. Y esto, bueno, esto es cierto, los antibióticos no los indicamos en los primeros días. Al inicio se utilizaba el tema de la citromicina, que lo vamos a mencionar también después, pero actualmente de inicio yo no uso, yo sé que varios no usamos, a menos que de repente por ahí tenga algún criterio de severidad, tenga alguna historia de infecciones recurrentes, ¿no? Pero de inicio no usamos. En el seguimiento, si el paciente no evoluciona favorablemente, si empieza a haber una fiebre en que antes no había, está recomendado. Los AINES, con los AINES no hay ningún problema en los primeros días, si es que no hubiera opción de tomar paracetamol, si es que está el caso raro de que es alérgico al paracetamol.
podrías utilizar AINES para bajar a las fiebres, no empeoran los casos de COVID, pero sí, por favor, en aquellas personas que ya han tenido síntomas de COVID y que ahorita les queda dolor de espalda, cefalea, malestar general, que es parte de un COVID, de un síndrome post-COVID, no olvida, o long COVID en inglés, no olvidarse de darles AINES. Les va a ir bien. Si tiene dolor de espalda, le das algún analgésico que tú manejes. Puedes darle un relajante muscular. Entonces, no tener temor de utilizar esos medicamentos porque tú ya le vas a tratar no el virus, sino la inflamación que le ha dejado en la espalda y en la cabeza. Los corticosteroides demostrados que ayudan bastante, mejoran la mortalidad en pacientes con requerimiento de oxígeno. Es discutible si los corticoides son adecuados para utilizarlo en pacientes que de repente son leves, pero están muy sintomáticos y de repente yo les inicio para evitar que progresen a la falta de aire. No hay ningún estudio que te diga que no lo hagas, es muy difícil hacer un ensayo clínico de ese tipo. Así que si tienes la oportunidad de darle y seguirlo, hazlo. Si tienes la oportunidad de darle y ves que de repente vive en un contexto donde no tiene un acceso hospitalario o un acceso a un sistema de salud, porque vive a 1 hora y media del puesto de salud más cercano, dale corticosteroides con la recomendación de que no va a ser, lógicamente, en los primeros 7 días, porque con la fisiopatología, el, el COVID-19, la parte inflamatoria recién aparece a partir del día 7 en adelante. Entonces, yo no estoy en contra de aquellas personas que lo utilizan. Vamos a hablar extensamente de corticoides también más adelante. Y bueno, los anticoagulantes, tanto orales o parenterales, no se usan de inicio a menos que sea un caso que tiene factores de riesgo, que es moderado, ahí debes usar anticoagulantes, porque ya está demostrado que el COVID-19 genera más problemas de coagulación que cualquier otra infección. Entonces, los pacientes tienen riesgo de hacer trombosis venosa profunda, tienen riesgo de hacer una tromboembolia pulmonar. Entonces, los anticoagulantes orales también, cuándo usarlos, vamos a conversarlo, pero sí hay que tenerlos en cuenta que de inicio no vale la pena. La oxigenoterapia, miren, esto de aquí ya está un poco rezagado. Estas recomendaciones eran recomendaciones que se utilizaron en un contexto en donde no había mucho acceso al sistema de salud. Actualmente, los mismos del MINSA dicen, cualquiera que satura menos de 95, dile que vaya a un hospital. Ciérrate en eso. Ya que si no quiere, es ahí donde trabajamos en el seguimiento de cada 48 horas o cada día, cada 24 horas, llamándolo, ya sea siguiéndolo, pero convenciéndolo en la necesidad de que es mejor un hospital, que los pacientes ya no se mueren, que es el momento ideal para que reciba atención y no progrese esta falta de aire, ¿no? Igual cada persona toma sus propias decisiones sobre su salud, pero yo les digo abiertamente, menos de 95 que vaya pensando. Porque cuando tú dices, está el 94, está el 93, todavía puedo aguantarlo en casa, dile, anda al hospital. Si no quieres ir al hospital, te puedo dejar un tratamiento, pero con la constancia de que yo te he recomendado que vayas al hospital. Entonces, como ya hay eh, más acceso, estas cosas podemos manejarlas mejor. Antes nosotros veíamos, ¿no?, que teníamos que seguirlos con saturaciones que bajaban, aguantar ahí la saturación y de ahí súbitamente bajaba. Y ya cuando era muy tarde llegar al hospital, ya no es este momento. El momento es llegar a tiempo y dar la recomendación de que si tu saturación baja a menos de 95 o calculas los días de síntomas, si hay falta de aire, apenas hay falta de aire, que vaya a un hospital, ¿no? En el caso de pacientes que no tengan pulsoxímetro. Lo otro es, igual, por más eh, de repente dificultades que puedan ver en la casa que visitan o el estatus económico que ustedes puedan asumir, díganle la importancia de que le preste a algún vecino, de que compren un saturómetro. Ahora los saturómetros están a precios bastante accesibles. Hay de 100 soles, 120 soles que cumplen su función básica. Ya no hay necesidad de comprar uno de alguna marca eh, complicada, simplemente tiene que cumplir su función básica. Y lo más importante aquí es tomarse el tiempo de enseñarles cómo leer la saturación, que no sea con una uña con esmalte, una uña pintada, que
que lo mantenga y vea cuál es saturación y cuál es pulso, ¿no? Algunos se confunden y reportan, sí, tengo mi pulso en 86, y cuando llegas a la casa es saturación 98 y pulso 86, eso es frecuente. Entonces, a veces pasa eso cuando no nos tomamos el tiempo de enseñarles o el paciente se compra y nadie le enseña cómo leerlo. Entonces, también hay que decirles que lo vean sostenidamente unos 3 minutos y no agarren el valor más bajo, porque un paciente me dijo una vez, doctor, yo no entiendo, me sale 97, me sale 98, no entiendo cuál es el valor. Es el promedio, le dices, tiene que estar por encima de 95 y si dentro de todo te sientes bien, puedes seguir manteniéndote en casa, ¿no? Ahora vamos a hablar del famoso estudio del IETS y de salud que salió hace poco hablando de los desenlaces en pacientes hospitalizados con COVID-19 a los que les metieron acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina, o hidroxicloroquina más acitromicina, que se vio que ninguno fue beneficioso, que aquellos pacientes que recibían hidroxicloroquina morían, tendían a tener más riesgo de efectos adversos. Lo mismo fue con ambos brazos. Entonces, quiere decir que todos esos medicamentos que usamos en contextos de pacientes hospitalizados no han funcionado. Así que las conclusiones, dice, el uso del hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina o sus combinaciones en pacientes hospitalizados por COVID-19 no mostró efectos beneficiosos. Hay que aceptar que este póster es tendencioso, porque al común de las personas te dice esto no sirve para nada. Que, bueno, con la cantidad abrumadora de información que hay sobre la hidroxicloroquina, esto de acá no es novedad. Con el tema de la ivermectina es donde de repente ha habido bastante controversia porque ya tenemos pacientes que no desean tomar ivermectina, tenemos pacientes a los que queremos darles ivermectina porque de repente está debutando con síntomas y como todavía no hay un estudio serio, pensamos que de repente podría ayudarles si ellos no desean. Yo estoy participando con un grupo de colegas en el estudio de ivermectina que estamos haciendo en la Diris Lima Norte y la verdad es bien frustrante porque hasta hace 2 meses, y todos los que hemos trabajado lo pueden decir con toda certeza, la gente compraba ivermectina de perro, la gente se moría porque les des ivermectina, querían que les des a toda la familia que trataras, y ahora es como que ya no desean porque es conejillo de indias. Bueno, eso es una falla de las políticas en salud, porque si yo propongo un tratamiento que entre comillas es experimental, tengo que someterlo a una evaluación. Y desde junio que salió este documento hasta ahora no ha habido ninguna evaluación, ningún estudio que recién se ha hecho ya cuando quizás no tenemos los pacientes como quisiéramos, ¿no? Entonces, de todas maneras, esas son las cosas que hay que rescatar de este estudio, pero yo quiero recalcar que yo me he tomado la molestia de revisarlo, es un preprint. Preprint es todo artículo que no ha pasado por revisión por pares, no siempre terminan publicándose, pero están ahí. Y, y hay algunas cosas que quiero hacer hincapié porque también no podemos solo recibir la información de un póster, tenemos que leerla y juzgarlo por nuestra cuenta, y le hice una revisión crítica. Uh, no estoy seguro si hay algún colega que también sea revisor por pares. Yo trabajo en revisor por pares para una revista desde hace 4 años. Entonces, es algo que a mí me gusta de vez en cuando, sobre todo cuando hay artículos controversiales. Bueno, lo primero es que el artículo, no, el tema del inglés ya no tiene nada que ver con el estudio, pero hay que chequearlo, ¿no? El título dice Real World Effectiveness. No entiendo muy bien por qué Real World Effectiveness, sino en qué otro mundo lo han utilizado, ¿no? Entonces no estoy muy de acuerdo con el título. Hay que revisar bastantes cosas de la redacción. En la metodología, en los criterios de admisión al paciente se admiten pacientes de ambos brazos que no requieren oxígeno, no tienen un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, no tienen un diagnóstico de algún síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis, shock. Entonces, no tienen problemas de edema pulmonar. La pregunta es, ¿por qué se hospitalizan entonces? O sea, no me queda muy claro qué criterio los llevó a hospitalizar a esos pacientes, ¿no? Asumiendo que durante el estudio el acceso a salud era tan pobre que siempre llegaban pacientes que estaban muy graves. Entonces, no me queda muy claro qué pacientes han entrado a este estudio. Ahora, este estudio es una cohorte prospectiva, observacional, y no puedes evaluar causalidad.
Entonces, tú no puedes achacarle netamente a los medicamentos ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina que tienen ese efecto. Están asociados, hay que recalcar eso, están asociados. Eh, la muestra en metodología no se define en quiénes fueron a cada brazo, cuántos fueron a cada brazo, no está muy claro eso. Y en resultados no se ve cuántos días de síntomas en promedio tienen los pacientes de cada brazo. O sea, es diferente un paciente de COVID-19 que tiene 21 días de síntomas que uno que tiene 2 semanas que uno que tiene una semana, ¿no? Entonces, una semana tú sabes que el tratamiento probablemente responda bastante rápido. A diferencia de 2 semanas, te puede responder 3 semanas, ya es un paciente que si no lo has tratado de inicio, que si ha tenido una evolución tórpida, es muy difícil de que esto cambie. Eh, sea el tratamiento que la administre, ya depende más que nada de su respuesta ante la intubación, ante los aparatos de ventilación mecánica, ¿no? Así que esto falla en el estudio. Y en este sentido, yo menciono de que se dice que hay un estudio también de hidroxicloroquina que lo voy a mencionar más adelante, donde dice de que la hidroxicloroquina funciona y es de agosto el estudio. Pero es un estudio observacional. Este de acá también es un estudio observacional. ¿Qué nos dice eso? Nos dice de que los estudios observacionales sirven, pero tampoco nos deben inclinar a tomar decisiones radicales, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, falló con la hidroxicloroquina. Así que esto es mi opinión con respecto al IETSI. Si alguno de repente al final lo ha revisado y quiera conversar, sería interesante. Y ahora, la hidroxicloroquina, lo que dice en esa imagen, netamente son el concepto teórico, ¿no? Ese concepto que tú vas y tú escuchas de repente a los que promueven este medicamento que te dicen esto, funciona en teoría de esta manera, que tiene buena llegada al tejido pulmonar, uso exitoso en el tratamiento de enfermedad viral aguda, barata, uso extendido, inhibe. Barato no estuvo, ¿ya? Barato estuvo al inicio, en la época pre-COVID. Actualmente, bueno, durante la época de pandemia el precio era exorbitante, que los pacientes lúpicos se quedaron sin tratamiento. Dice que inhibe la replicación viral, etcétera, ¿no? Entonces sonaba bastante bien y todos los estudios que salieron al inicio favorecían, pero luego también empezaron a salir tanto estudios observacionales que no favorecían, como estudios que en leves moderados, en donde decían que tampoco ayudaba, estos son en el caso de pacientes en Brasil. Un estudio que es similar al estudio que se está haciendo con la ivermectina, que es en post-exposure, o sea, una profilaxis después de yo haberme expuesto a alguien positivo, que si yo tomo la hidroxicloroquina, ¿previene? La respuesta es no. Aunque ahí en ese estudio hay que recalcar que no, el diseño no es tan bueno, entonces podría dar a entender que sí podría prevenir en el caso de desarrollar síntomas, en casos leves podría prevenir, pero no es tan fuerte la relación. Entonces, no es un buen estudio de por sí, pero en palabras gruesas no ayuda, ¿ya? Con la ivermectina se está haciendo algo similar, por si acaso. O sea, el mismo modelo de estudio es similar con la ivermectina, si es que alguno tiene alguna duda sobre ese estudio. Ahora, hay un estudio también que se estaba enrolando en Cayetano Heredia, que era para ver la exposición en hidroxicloroquina. Me comentaron de que estaba bien difícil enrolar a los pacientes, pero se veía de que no había ninguna variación. La hidroxicloroquina no previene el COVID-19 en personal de salud. Al inicio se habló que sí. Nunca se llevó esto a evaluación hasta recientemente, que efectivamente no previene. Uno. Dos, JAMA publicó hace un par de semanas también un artículo de hidroxicloroquina en personal de salud. No funciona. Entonces, la hidroxicloroquina, hay una abundante información de que no funciona, así que no vale la pena usarla. Ya no imagino el contexto en donde quizás esto sea favorable, pero no lo utilizaría. Y este es el estudio que les mencioné cuando hablaba del IETSI, que hay un estudio de agosto que tiene el coraje de decir que la hidroxicloroquina sí funciona, que sí previene la mortalidad. Dice, encontramos 30% un menor riesgo de morir en pacientes recibiendo hidroxicloroquina.
Este es un estudio observacional en donde también los pacientes que reciben hidroxicloroquina también reciben corticoides. En esa época, antes de que los corticoides antes de que los corticoides se volvieran bastante utilizados. ¿Qué pasó? No, no, no llore, mi bebé. Tus No micros, llore. tus micros, Pásame. tus micros. Buenas tardes, por favor. El audio, silencien por favor el audio. Un momento. Vamos a sacar este. Un momento, voy a llamar al administrador. Acá está, acá está, acá está. Ay, mi hijo. Espérate. Ya, ahorita viene, ahorita la censuran, ahorita la bloquean. Ahorita la bloquean, mañana ya no voy a trabajar. Dicen. Sí. De ahí dicen, uy, ¿qué pasó? Ya, listo. Creo que ya está. Ya está. Entonces, ese estudio no funciona, ¿ya? Te dice que funciona, pero no, claramente la hidroxicloroquina no funciona porque no... Uy. Ya. Te dice que la hidroxicloroquina funciona en ese estudio observacional, pero fueron pacientes que también recibieron corticoides. Entonces, lógicamente, ellos asumen que es por la hidroxicloroquina, pero en realidad el factor confusor es el corticoide, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese tipo de estudios observacionales que ya a estas alturas no ayudan, los que ayudan son los ensayos clínicos. Y dentro de los ensayos clínicos, el más importante que fue comentado por la OMS, todavía está por revisión de pares, es el de Solidarity, que se encarga de ver si todos los medicamentos que se han venido usando funcionan. El Solidarity ha demostrado que el Remdesivir, la hidroxicloroquina, ritonavir, lopinavir, el interferón no ayudan en realidad, ¿ya? Si quieres desmenuzar cada uno, la hidroxicloroquina definitivamente no ayuda porque esto es lo que ya se hablaba, solo que ya sacaron el estudio completo. Si ustedes leen este trabajo, ven que dejaron de reclutar pacientes hace meses y simplemente han puesto ya los números finales. El ritonavir, lopinavir no ha funcionado para nada tampoco. También ya se dejaron reclutar pacientes en un momento. El interferón, que sí le tenemos bastante fe, tampoco ha funcionado en pacientes hospitalizados, ¿no? Todo esto en pacientes hospitalizados. El Remdesivir es debatible porque, digamos, en esa semana que sale esto del OMS, el New England también saca un estudio del Remdesivir donde dice de nuevo que el Remdesivir claramente demuestra de que reduce la cantidad de días en pacientes hospitalizados. Y la OMS sale a decir, no funciona. Entonces, esto de ahí es debatible, pero sí tenemos alguna experiencia en Remdesivir, pero es algo que nosotros no vamos a usar, así que seguimos. La hidroxicloroquina, que tenía esos efectos, pero a estas alturas ya no sirve mencionar. Y ahora la ivermectina, ¿ya? La ivermectina, todo empezó con un estudio australiano que utilizó la ivermectina in vitro. Entonces, tiene un amplio espectro antiviral, no se conoce el mecanismo exacto, se cree que funciona de manera similar a otros virus, inhibe la replicación viral, pero esto es in vitro también. Hay que mencionar que el tejido pulmonar no se correlaciona con la concentración en plasma, entonces por eso las dosis que damos de ivermectina son dosis que son justo antes de que sea nociva, ¿no? Disminuye estadía hospitalaria y beneficio de supervivencia, eso se habló al inicio, pero todo esto salió a través de un estudio que fue publicado a fines de marzo, australiano, que in vitro funcionaba. Y hace poco nos compartieron este estudio del uso de ivermectina asociado a una mortalidad más baja en pacientes hospitalizados de COVID-19 en Estados Unidos, creo que era un hospital de Miami.
Y nos llamó la atención, así que le dimos revisión de lectura crítica. Tenían la interpretación de que la ivermectina está asociada a una disminución de mortalidad, especialmente en los pacientes que tenían compromiso pulmonar severo y se necesitan hacer ensayos clínicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Le hicimos revisión crítica y hay que entender que fue en la época precorticoides, el enrolamiento fue de 15 de marzo al 11 de mayo. Entonces, el uso de corticoides, y esto es algo del estudio, fue mayor en el grupo de pacientes con ivermectina, que curiosamente es el grupo que a mejor le fue, que tenía más síntomas. Entonces, nunca se mencionaron requerimientos de oxígeno y curiosamente también se usa más hidroxicloroquina y acitromicina en el grupo que no recibe ivermectina y que también es el grupo que muere más. Entonces, aquí hay varios elementos confusores que en su época, o sea, en su época te hablo de, en el momento en que enrolaron no se conocía cómo los corticoides tenían ese impacto. Entonces, por eso los autores simplemente presentan los datos como son, pero en la discusión actualmente ya es obsoleto decir que los corticoides no funcionan, ¿no? Hay demasiados agentes confusores como para siquiera pensar en darle alguna validez actual. Los autores no encontraron ningún beneficio de mortalidad en el grupo que recibió corticoides, o sea, al final desarrollan eso y dicen eso. Entonces, este estudio hay que tomarlo de nuevamente como un estudio observacional que a estas alturas no nos dice nada. La acitromicina también empezamos a usarla masivamente porque los franceses dijeron que asociado con la hidroxicloroquina eliminaba más rápido el virus. Entonces tú decías que como tenía un efecto similar a la hidroxicloroquina, asociados funcionarían mejor. Así que lo que se sabe en realidad de la acitromicina antes de la época COVID era de que in vitro, ojo, in vitro, tanto como la ivermectina también, in vitro es efectivo contra el Zika, el rinovirus, también el SARS-CoV-2, y también tiene un efecto antiviral en el epitelio bronquial. También se ha mostrado como un medicamento inmunomodulador y que reduce las exacerbaciones en las vías respiratorias, ¿no? En pacientes que tienen daños crónicos. Pero justo han salido un par de estudios grandes, ¿no? Esto es acá es una revisión sobre lo que hemos sabido de la citromicina hasta ahora, de The Lancet, en donde sí nos emocionó al inicio usarla con hidroxicloroquina para mejorar los síntomas de nuestros pacientes, pero no funcionó. Y hacen mención de este estudio, un estudio brasilero de un grupo llamado Coalition 2. Este grupo lo que utilizó fue, dividió dos brazos, un brazo que recibía acitromicina, más en ese momento fue hidroxicloroquina, y otro brazo en donde recibió hidroxicloroquina, pero sin acitromicina. O sea, de cierta manera lo que buscaban era ver si la acitromicina como tal mejoraba los temas de reducción de tiempo hospitalario, reducción de síntomas, mortalidad, y se vio que en realidad no ayudó. Añadir acitromicina al tratamiento no mejora el desenlace clínico, así que no se apoyaba el uso de acitromicina. Sumado ahora que ya no se apoya el uso de hidroxicloroquina, entonces son medicamentos de inicio descartados para COVID, hidroxicloroquina en cualquier momento descartado. La acitromicina podríamos utilizarlos si hay un tema de desarrollo de síntomas después de la primera semana que sean sugerentes de alguna neumonía bacteriana, ¿no? Una sobreinfección. Aunque con el abuso que ha habido de la acitromicina, ya quizás este medicamento se está volviendo obsoleto. Los corticoides son medicamentos que esto que ven en la diapositiva es al inicio, se me olvidó poner lo que se pensaba al inicio, que no estaban recomendados, todavía no recomiendan su uso en cuadros leves, ¿no? Entonces, en ese momento no sabíamos nada al inicio, luego ya empiezan a salir los grandes estudios, en este caso del grupo Recovery. El grupo Recovery sacó a la luz de que mejoraba la mortalidad en pacientes con requerimiento de oxígeno y empezamos a utilizarlos masivamente también en nuestro grupo de pacientes que sentíamos que podían evolucionar a ese cuadro, ¿no? Entonces, desde esa época hemos aprendido algunas cosas que dentro de todo todavía existe un tema de controversia si utilizar corticoides en sepsis y en ARDS. Aún así, porque los corticoides funcionan
funcionan, está demostrado que funcionan en COVID-19, pero siempre estuvo en la controversia si funcionaban en ARDS, ¿no? Entonces, ya hablamos de dos variaciones, un tipo de ARDS que responde a corticoide, que sería el COVID-19, y otro tipo que aparentemente no responde. Es debatible, es un tema de discusión que ya serían para los sociólogos. Lo que a nosotros nos importa es que se estaban haciendo varios estudios de corticoides, y por ahí alguno revisa algunos estudios antes de que saliera esto eh, del, de la imagen previa que les he mostrado. Antes de que salieran esos, habían algunos estudios que tuvieron que detenerse porque como el corticoide demostró que funcionaba, entonces ya se detuvieron esos estudios y se dieron corticoides a todos, ¿no? En la época en donde daban corticoide versus tratamiento estándar. Entonces, de repente, si ven esos estudios a la luz, se dan cuenta de que, hey, corticoide no mejora en nada o mejora apenas levemente. No, es por un tema de reclutamiento de pacientes. Cuando ya salió el estudio de Solidarity, ya dijimos, no, corticoides tenemos que utilizarlos de todas maneras. Y esto de acá es del British Medical Journal, recomendaciones de corticoides, que creo que es bien importante porque es bien importante mencionarlas. Va por lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos nuestro COVID no severo, sino en ausencia de signos o síntomas de severidad, severo con menos de saturación 90, respiración mayor de 30 veces por minuto, físico que ya no lo vemos, que ya está hospitalizado porque tiene sepsis, shock séptico, ¿no? Así que los corticoides que deben utilizarlos cualquiera, ¿ya? Cuando salió este estudio nos ceñíamos a decir, no, solo utilizamos dexametasona porque era el que había demostrado que a 6 miligramos por día funcionaba, sea oral o intravenoso. Ahora sabemos que funciona cualquiera de los cuatro, podemos utilizarlas a las dosis recomendadas. Ya. Así que, por favor, apaguen sus micros de nuevo. Ya. La cosa es que dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona y prednisona, podemos utilizarlos indistintamente para tratar a nuestros pacientes. Porque a veces teníamos, cuando recomendábamos dexametasona, te decían, no hay en la farmacia, y te las ingeniabas, de repente decías prednisona, sí, siempre funcionó. Esto es algo que hay que tener en cuenta, que cualquier corticoide funciona, ya sea prednisona, dexametasona, hidrocortisona, pero en el caso de dosis altas, ¿ya? Hay gente que utiliza estas dosis que son las recomendadas en COVID-19 y hay otras personas que de repente por ahí han visto recetas que te dan como que 80 miligramos de prednisona, ¿no? O dosis bien altas de dexametasona. Ya, ¿para qué? O sea, no ayuda en nada. Ya se han hecho estudios en donde dosis muy altas, dosis medias, si bien los outcomes con respecto al COVID-19 son los mismos, más dosis implica más efectos secundarios. Entonces, para evitar los efectos secundarios, esas son las dosis equivalentes de COVID-19, que hay que tenerlas presentes, ¿no? Y como netamente usamos prednisona y dexametasona, creo que teniendo esas presentes vamos a orientarnos mejor. Obviamente se favorece el uso de corticoides en pacientes que requieren oxígeno. Entonces, disminuye la mortalidad. Y si ves en los efectos adversos, no hay efectos adversos que, digamos, el riesgo de utilizar corticoides por el tema de efectos adversos está muy por debajo de los beneficios que te otorgan. Por ahí hay un tema de hiperglicemia que es mayor en los pacientes que reciben corticoides, pero es esperable. Pero más allá de eso, se recomienda la utilización de corticoides en el caso de los pacientes que tienen ya la etapa inflamatoria a partir del día 7. Así que ayer me dijeron, sí, ¿por qué hay un médico que utiliza prednisona? Porque está recomendado, pues papá. Hay que actualizarnos, ¿no? Entonces no tengan miedo de cambiar los corticoides si así lo necesitan, pero sepan usarlos y no se utilizan en los primeros días, ¿de acuerdo? Así que la recomendación es clara, no existe, las contraindicaciones absolutas para el uso de corticoides son raras. Los regímenes recomendados varían globalmente, pero aquí en el Perú no hay un régimen recomendado, entonces tienes que utilizarlo según las guías internacionales. Y no hay una diferencia en cuanto a la eficacia o efectos adversos entre los corticoides. Lo que te dice que utiliza cualquier corticoide, pero a las dosis recomendadas, ¿no? Anticoagulación, ¿ya?
al inicio había dudas si valía la pena utilizarlo, todo eso. Ya. Los anticoagulantes orales, como el tema de la warfarina, ni a balas, ¿ya? Eso no utilizas. Lo que tú tienes que utilizar, en este caso, es un anticoagulante como la enoxaparina, ¿de acuerdo? Y si tienes un paciente que ya está anticoagulado, que continúe con su anticoagulación, y deberías considerar preguntarle a algún profesional o al médico que le dio la anticoagulación si debería aumentar, ¿ya? Si tienes un paciente moderado, lo anticoagulas. Si tienes un paciente leve, pero que tiene factores de riesgo y que tú crees que en tu seguimiento va a progresar a un tema inflamatorio de falta de aire, iníciale anticoagulantes. ¿Cuánto es la anticoagulación? Es un tema de debate. Y para esto les comparto una charla unas imágenes de una charla que vi que eran de las recomendaciones norteamericanas, de la Sociedad Norteamericana de Hematología, para el tema de corticoides. Entonces, la intensidad, o sea, ¿cuál es la dosis óptima o hasta cuánto debes anticoagular? Todavía no se sabe, pero tienes que anticoagular cuando tú consideres, ¿no? Y cuando consideras, cuando tienes un paciente, de nuevo repito, moderado, tienes un paciente postrado, tienes un paciente con factores de riesgo leve que va a progresar a moderado, anticoagúlalo. Si tienes un paciente que ya está anticoagulado, que continúe su anticoagulación y considera aumentarle la anticoagulación, pero eso considerarlo con el médico tratante que inicialmente le dio la anticoagulación, ¿de acuerdo? Entonces, todavía seguimos aprendiendo sobre anticoagulación de COVID, pero está claro de que los pacientes con COVID-19 tienen un riesgo de trombosis que es hasta 3 a 4 veces mayor, pacientes con COVID-19 que los que no tienen COVID. Entonces, es razonable aumentar la dosis de anticoagulación a veces, comparativamente, pero eso es un tema de debate todavía. Lo más importante es que si tenemos el tipo de pacientes que les mencioné, podemos comenzar la anticoagulación con un seguimiento, ¿de acuerdo? Se demuestra en esta imagen que los pacientes, hay dos tipos de estudio que dice Helms y de Poissy, o Poissy, ¿ya? Que te dice de que los pacientes en el brazo de COVID hacen más tema de trombosis que los pacientes en el grupo control no COVID, ¿no? Y esta relación es estadísticamente significativa. Así que esto de acá tiene que ver con si yo le doy de alta, si ya mejoró, ¿debería continuar con la anticoagulación? No se sabe. Ya no se sabe, tendrías que seguirlo de repente con una llamada semanal, si es posible, ¿no? Pero ya no, si el paciente de repente empieza a movilizarse, ya podría suspender la anticoagulación. ¿Cuánto tiempo deberías dar la anticoagulación de inicio? Eso de ahí, no hay ninguna norma, dale según veas los síntomas, cómo va evolucionando, ¿de acuerdo? Así que las recomendaciones de extender, en este caso, el tema de profilaxis, después de que ya mejoró sus síntomas de COVID, no recomiendan, a menos que sea un paciente que potencialmente sea postrado y que sí requiere anticoagulación ya por causas no COVID, ¿no? Que ya cada uno maneja su CHATS-CoV, su CHATS, ¿no? CHATS, ya. Listo. Pasando ya a algunas otras cosas de tratamiento, ya para terminar, tenemos el COVID-19, tenemos lo siguiente, ¿cómo funciona el zinc y la vitamina D3? ¿Ya? Yo, para los que me conocen y hemos trabajado, yo siempre he recomendado vitamina D3, vitamina D en general, ha funcionado, ahorita hablamos de dosis, pero últimamente también ha salido bastante información sobre el tema de la deficiencia por el zinc. Entonces se ve que los pacientes que tienen menos zinc en la sangre tienden a tener un desenlace más fatal, pacientes hospitalizados. Se sabe de que el paciente con COVID tiene menos niveles de zinc a comparación de los controles sanos. Se sabe también de que los pacientes deficientes de zinc desarrollan más complicaciones. Estos son estudios observacionales también. Y los estudios in vitro favorecen de que la interacción con la enzima AC2, con el SARS-CoV-2, entonces podría ayudar a reducir esta expresión de AC2, el uso del zinc. Y en este trabajo, que también donde fue utilizado, se ve de que los pacientes deficientes de zinc presentan mayores síntomas, así que podríamos suplementar tanto como un tema preventivo como durante los síntomas a los pacientes con zinc si está en sus capacidades, ¿no? La vitamina D3, que es lo que les había mencionado, fue propuesta debido a que
ayuda en la activación del receptor D de vitamina D3 y esto genera una disminución de la tormenta de citoquinas, por lo tanto se regula la inflamación, se regula la activación de los neutrófilos, llamado a las diversas tipos de linfocitos que generarían inflamación también, entonces disminuye la inflamación. Por lo tanto, podemos utilizarlo. Hay varios estudios que han estado saliendo que asocian la vitamina D de por sí al riesgo de desarrollar COVID-19. O sea, si tú tienes menos vitamina D, tiendes a desarrollar más COVID-19. Y también en pacientes, este es el único piloto en donde hay con 76 pacientes, se vio un brazo que le dieron vitamina D, otro brazo que no le dieron, se vio en el brazo que le dieron vitamina D3, los pacientes mejoraron sus síntomas, tuvieron menos riesgo de fallecer, más que menos riesgo de fallecer, lo más importante fue menos riesgo de ir a UCI. Entonces, por eso a Donald Trump le dieron zinc, vitamina D3, o sea, no hablo por lo que recibió Donald Trump, sino por los médicos que utilizaron esas recomendaciones, es porque hay evidencia que favorece y son inocuos, no son como otros medicamentos que pueden causar efectos, son inocuos. Ya, lógicamente, no le vas a dar vitamina D3 a dosis altas a alguien que tiene litiasis, no un tema así, ¿no? O zinc en alguien que tiene problemas renales. Entonces, son medicamentos seguros, baratos, son baratos. En el caso del zinc, es una dosis, una tableta diaria, cualquier zinc que puedes encontrar en una farmacia. En el caso de la vitamina D3, puedes darle en 800, a veces viene en la relación con calcio, 800 con 400, le puedes dar a una señora mayor de 50 años, a un paciente en general, varón o mujer mayor de 50 años. Si quieres aumentar la dosis, yo puedes dar 1000 unidades, o sea, todos son por unidades, ¿no? Puedes dar 1000 unidades, una diaria. Si deseas tratar una deficiencia de vitamina D, ya sea porque tú le has dosado al paciente que tiene deficiencia, le puedes tratar con 2000 unidades. Y si deseas suplementarlo y solo con una pastilla para que ya no te fastidie más, le puedes dar 100.000 unidades. Una tableta te cubre por 3 meses, que está a 20 soles, 30 soles la tableta. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es una alternativa. Cuando los pacientes me dicen cómo puedo prevenir que me dé COVID o cómo puedo prevenir mis síntomas, yo les doy eso. O cuando ya han desarrollado sus síntomas y están en recuperación, les doy eso, ¿no? Entonces, hay que entender que como los pacientes no han salido de sus casas, la dosis de vitamina D que tienen es baja, ¿no? O sea, tienen deficiencias de vitamina D. Así que no hay ningún problema en utilizarlo. Y esto de acá también lo he visto en algunos colegas también utilizan N-acetilcisteína para lo siguiente, ¿ya? No tanto como mucolítico, porque sí es un mucolítico, pero hay personas que lo utilizan por otras cosas, para tratar el COVID en sí. ¿Cómo es eso? En el año 1997 se vio que aquellas personas, que se hizo un estudio en donde se le daba a las personas N-acetilcisteína y otras personas no se les daba. Luego se les observó y se vio que aquellas personas que recibían N-acetilcisteína tendían a desarrollar menos síntomas de influenza. O sea, se contagiaban de influenza tanto como las personas que no habían recibido nada, pero si les daba, hacían menos síntomas y esto era estadísticamente significativo. Entonces, en Estados Unidos existen algún personal de salud que recomienda como profiláctico N-acetilcisteína. Acá no, es netamente se conoce como un mucolítico, pero a veces también podemos utilizarlo en casos leves y es porque la N-acetilcisteína funciona de la siguiente forma, ¿ya? Si ven a su izquierda, justo debajo que dice HCQ, ya, dice NAC, ya, ese es N-acetilcisteína junto con la glicina que está en el cuerpo y abunda, forman el glutatión. El glutatión lo que va a hacer es disminuye la cantidad de sustancias de oxígeno reactivas. Por lo tanto, es como un antioxidante. Al yo utilizar este antioxidante, lo que hago es disminuyo el oxígeno, digamos, el ROS, disminuyo los ROS, el oxígeno inestable, y al hacer esto disminuyo el daño que puedan generar los órganos producto de una inflamación. Así que, en otras palabras, disminuiría la inflamación. ¿Ya? Así que esa sería la explicación por la cual podríamos utilizar N-acetilcisteína al inicio del desarrollo de síntomas, o como preventivo quizás, como un antioxidante. ¿Ya? ¿Lo recomiendo? No, porque creo que es algo caro, entonces es algo
que por ahí también he visto me han compartido algunas recetas, entonces es importante encontrarle el sentido más allá del mucolítico. También hay personas que le dan porque saben de que podría ayudar a los pacientes con COVID-19. Y el último estudio que ha salido con el N-acetilcisteína es un ensayo clínico en donde se le da acetilcisteína a pacientes severos, ¿no? Entonces, a los pacientes severos se ha visto en este estudio que no ayuda, pero nosotros entendemos de que la función del N-acetilcisteína está en los primeros días de síntomas. Así que, bueno, ya hemos hablado independientemente de cada tratamiento, se escucha un sonido desde el heladero, los tratamientos de acuerdo a los síntomas. Para la tos, hay personas que dan antitusígenos, ¿ya? Esto es debatible, podrían ayudar si es que tú ves que la tos es algo significativo, yo le daría un antitusígeno. El antitusígeno que está recomendado para COVID-19 es la codeína, ¿ya? Es un antitusígeno bueno que funciona efectivamente. El detalle con la codeína es que es bien cara y no es fácil de conseguir. Entonces puede ser que tú con toda la intención le recomiendas, pero nunca lo va a encontrar. Por lo tanto, podemos utilizar dextrometorfano. Si no estás muy de acuerdo en utilizar ningún medicamento antitusígeno, yo lo que recomiendo, y para la gente que me conoce, es miel de abeja. Y ha salido hace poco un ensayo, un metaanálisis, donde ve el uso de la miel y se ve que funciona. Ayuda a disminuir los síntomas, incluso disminuye infecciones bacterianas. Así que miel de abeja es una opción. Pero nunca falta el angurriento que dice, ay, pero si tiene diabetes, o sea, la miel tiene azúcares naturales, así que es un poco, tampoco es que le vas a dar un cucharón pues gigante, ¿no? O sea, la recomendación es un teaspoon, una cuchara de té, miel, ¿ya? Para disminuir los síntomas. En niños mayores de un año, a partir de mayores de un año, uno. Dos, pregúntenle siempre que sea miel de abeja, porque a veces compran miel, desafortunadamente hay tantos estafadores que compran miel y al día siguiente está llena de azúcar, o sea, miel falsa, ¿ya? Y tercero, si tiene diabetes, bueno, yo no sé si también valdría la pena en todo caso darle un dextrometorfano que también contiene excipientes. Entonces, supongo que natural es mejor. Fiebre, utilizar antipiréticos, si hay fiebre y malestar. Idealmente el paracetamol, que es el que tenemos por seguro. Si dudan del paracetamol o si dicen que no le ayuda nada, pueden añadir un AINE sin temor. Evaluar la falta de aire, sobre todo si es dentro de los primeros días de síntomas, puede ser por un tema de ansiedad. Seguir las fatigas, seguir las diarreas, darle un tema de hidratación. Puedes darle hidratación, si la diarrea se ha extendido bastante, puedes dar probióticos. Náuseas y vómitos va a ser bien frecuente también encontrar, dale antieméticos. Dolor faríngeo, a veces te persiste con dolor faríngeo semanas, ¿ya? Yo siento que ese es el grupo que normalmente tiende a tener bastante eliminación viral por largo tiempo. Así que dale, puedes utilizar, podrías intentar pasando ya una semana, más de una semana, corticoides a dosis bajas. Podrías utilizar analgésicos, algo natural. Puedes utilizar la tara, las hojas de tara, para los que tienen por ahí conocimientos, que son como unas vainitas amarillas que hierves, se emite un líquido amargo, con eso haces gárgaras y se desinflama. Utilizar bastante también para temas a veces que les quedan como malestar, congestión nasal, tos. Para este tipo de pacientes que va a desarrollar un COVID crónico, está recomendado antihistamínicos como cetiricina. Podrías darle cetiricina semanas, ya no pasa nada. Y es lo que están utilizando para COVID crónico, cetiricinas. Si tiene mucho tema de fatiga, cansancio, un pensamiento nublado, podrías intentar corticoides a dosis bajas un par de semanas incluso. Pero esos son tratamientos que todavía no están estandarizados en ninguna guía, son recomendaciones de expertos. Para terminar, tocilizumab no funciona, ¿ya? Plasma convaleciente no funciona. Y ahí termina la charla del día de hoy. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo lo que corresponde a tratamiento en casos leves. No sé si alguno desea hacer alguna pregunta, tiene alguna pregunta, desean compartir algo, pueden hacerlo. Vamos a estar todavía unos 3 minutos. Hacer una pregunta, pone su micro.
Bueno, mientras llenamos los silencios incómodos, tratamiento de COVID-19 no es muy difícil. eh, no hay mucho que hacer, pero sí va a involucrar bastante el tema de seguimiento, ¿no? Ver la progresión de síntomas, ver cómo evolucionan nuestros pacientes, dar las recomendaciones adecuadas, porque a veces, y lo frustrante de la enfermedad es que nosotros no somos capaces de prevenir el tema de falta de aire. Y eso es lo que nos frustra más, ¿no? Que a veces el paciente, por más cosas que le demos, va a llegar a falta de aire y podría fallecer. Pero la otra realidad es que cada vez se mueren menos personas, cada vez conocemos más de este virus, así que definitivamente son cosas que vamos a ir mejorando. Así que creo que si no hay más detalle, con esto terminamos la charla. ¿De acuerdo? Ya, entonces, que tengan una bonita tarde. Vamos a almorzar los que no hemos almorzado y eso sería todo. Gracias, doctor Renato. Gracias.